Lo que estamos planteando también aquí es si se necesita o no indefectiblemente la ley Lucio para poder instrumentar mecanismos en la provincia de Santa Fe. Recordemos que en el Congreso de la Nación la ley Lucio tiene media sanción y está pedido su tratamiento en extraordinaria. Para charlar de lo que ocurre en Santa Fe está con nosotros la diputada Natalia Armas Belaví. ¿Cómo estás, Natalia? Gracias por venir. Gracias a vos, María José, y saludo a toda la audiencia. ¿Se necesita sí o sí una ley Lucio? No, por supuesto que no. Yo creo que el caso Lucio, el nombre Lucio vino a generar un debate nacional, a que se ponga en palabras algunas cuestiones, pero lo cierto es que la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes hace años que se ve, hace ya, Lucio, estamos hablando de ley Lucio ahora, pero ya se me acuerdo los titulares de, ya estaba en mandato, hace 2 o 3 años, del director del Hospital de Niños de Santa Fe, que decía que era alarmante las cifras de niños con violencia familiar que estaban ingresando al hospital de niños, nomás por poner un ejemplo, porque también hay tantos otros chicos que no llegan al hospital, que no nos enteramos, la situación de violencia como siempre, o sea, lo de Lucio fue lo peor que nos pudo pasar como sociedad, fue lo más triste, pero cada golpe que reciben los chicos, cada grito que reciben, cada sacudidas, que por ahí las vemos tan comunes en la calle, que las madres pegan el tirón, las madres, los padres o cualquier familiar, ¿no? Son actos de violencia hacia los niños, que no necesitamos una ley Lucio para que desde el Estado se implementen acciones para evitar que esto suceda, ¿no? Una de las herramientas que plantea esta norma, que todavía está siendo discutida a nivel nacional, es el tema de la capacitación. Hoy se necesita esta capacitación, consulto porque aquí en Santa Fe también se discutía el tema de la ley Vanessa Castillo a raíz de un caso muy grave también que hubo aquí en Santa Fe. Sí, yo digo, basándonos en la ley Lucio hay 3 puntos importantes o los más interesantes a discutir. Uno, como vos decías, tiene que ver con la capacitación a docentes, a médicos o personal de salud en general y a funcionarios públicos. Yo los separo en 3, digo. Los médicos sabemos abordar este tipo de consultas o las cosas que te llaman la atención en el consultorio, que te despiertan alerta. Los docentes les debe pasar lo mismo con los dibujos mismos que expresan los chicos o las relaciones con sus pares. Y los funcionarios públicos, quiero creer que también han aprendido en la materia, no solo por lo que se dediquen, sino por capacitarse para brindar mejor a la sociedad. Creo que el segundo punto, que es lo que vos decías, la ley Vanessa, es lo que estamos necesitando con mayor fuerza en Santa Fe, para que quien realice una denuncia, que sabemos que es una denuncia pública, y ni hablar que hablamos de un niño que no puede expresarse muchas veces, tenga las herramientas que también lo protejan. Lo de Vanessa también fue algo terrible y emblemático de Santa Fe, que tendría que haber sido un puntapié para que desde el Estado las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo y lo impulsemos todos juntos. Esto no es una cuestión de banderas partidarias. Acá no estamos hablando de quién propuso tal o cual ley, esto tenemos que impulsarlo todos. Yo siempre cuento una situación que me pasó siendo residente, o sea, yo ni siquiera estaba todavía con cargo, estaba en una escuela en el norte de la ciudad, de la provincia de Santa Fe, y un directivo me dice, vos sabés que a veces no queremos preguntarle a los chicos, porque tenemos miedo de lo que nos cuenten, porque después no sabemos qué hacer con eso y te quedas con esa carga. Me dolió muchísimo. Yo en aquel momento ni siquiera tenía la especialidad y me dolió muchísimo pensar que alguien quería no escuchar siquiera lo que un niño tenía para decir porque después no sabía qué hacer con eso. Hacer con eso y salir, que no sé. O sea, no sería falta de capacitación, sino quizás falta de un protocolo o de la posibilidad de dar una respuesta. Exacto. ¿Va por ahí la necesidad hoy? Sí, yo creo que sí, una protección, como dice, al denunciante. El otro caso que siempre cuento fue una denuncia que nos tocó hacer una vez en el centro de salud, en donde éramos 3 mujeres las únicas que trabajábamos en un barrio relativamente tranquilo, pero bueno, hacer una denuncia de trata y volver al otro día al centro de salud, 3 mujeres solas, abrió la puerta, el temor existía, gracias a Dios todo se resolvió del mejor modo posible, sobre todo para esta mujer, pero uno no tiene que tener miedo de denunciar, el Estado tiene que proteger a las personas denunciantes. Y el tercer punto que yo digo importante cuando uno dice de difusión o de promoción, existe la línea nacional que es la línea 102. Conocemos el 144, lo sabemos de memoria y lo vemos en todas las calles y gracias a Dios que podamos acceder tan fácil. Pero la línea 102 es para denunciar hechos de violencia a niños, niñas, adolescentes, es gratuita, es confidencial, es 24 horas, es en el mismo sentido. Por ahí hay alguna persona que, pongamos el caso anterior, no se anime a denunciarlo, tenga miedo, bueno, listo, está la línea 102, no es que tenés que ir frente a un policía y hacer la denuncia. Llamar a la línea y ver cómo manejarse, ver cómo hacerlo, porque el caso de Lucio es el ejemplo de que ya había denuncias, que ya venían pasando situaciones del relato de una vecina y sin embargo Lucio terminó perdiendo la vida, ¿no? Recién mencionaba, diputada, el caso de el Alasia, antes de que usted ingresara, digamos, a la función pública.
dice, falta por ahí que esto llegue a los barrios puntualmente. ¿La descentralización juega un papel fundamental también acá? Sí, sí, yo creo que sí, el acompañamiento, en esto sí podría ser un protocolo de manejo del personal que está en el centro de salud. ¿Por qué? Porque en el centro de salud siempre es el mejor modo de abordar la problemática en el barro, como digo yo, en el lugar, y se conoce muy bien. Quien trabaja en el centro de salud, quien lo hace con responsabilidad, conoce muy bien, como decimos, los chismes del barrio, quién hace qué, dónde se mueve qué. Estás 24 horas ahí todas las semanas, entonces conoces la realidad. Falta esto, es decir, cómo manejo la situación con la que me encuentro. Porque lamentablemente cuando el personal de salud no tiene esas herramientas, termina siendo, derivemos al hospital de niños, que sabemos que había un comité, que hay que ver cómo está funcionando el comité, pero bueno, que lo resuelva el siguiente nivel. Y en realidad muchas cosas podrían abarcarse ya desde el primer nivel y deberían abarcarse desde el primer nivel, porque no siempre separar al niño de su vínculo o de su lugar de origen o de su familia, de su casa, es la solución. Muchas veces las problemáticas hay que abordarlas en el lugar de la familia, ¿no? ¿Qué piensa de cómo funciona el área de niñez? ¿Se protege o no a este niño una vez que llega con los derechos vulnerados? Mirá, yo el ejemplo que pongo, que la verdad que me dejó cuando fue la situación que tuvimos todos conocimientos este principio de año en la provincia de Santa Fe, tuvimos una reunión con distintas autoridades del Ministerio de Salud, de Derechos Humanos, de Género, de la Secretaría de la Niñez, y yo planteé una pregunta puntual porque la situación salió a la luz a la raíz de un embarazo, ¿no? Y de discusión paralela que tenía que ver con el aborto. Pero yo dije, si este caso no hubiese salido por el embarazo, esta persona tenía una denuncia de 6 meses antes, la persona nunca se detuvo, o sea, nunca la detuvieron, nunca sabemos si en algún momento intentó establecer nuevo contacto con su familia. No sabemos la niña, qué situación mental, digo, del maltrato que habrá sufrido, tenía durante esos 6 meses, y la pregunta que yo hice puntualmente en esa mesa fue, ¿cuántos hermanos estaban en esa casa? Y te soy sincera, se miraron entre los referentes, me dijeron 3, 2, 4, y ahí como que me enojé un poco más, porque dije, no puede ser que estemos hablando de un caso solo de uno de los niños, ¿qué pasa con los otros hermanos? La conclusión es que había 2 hermanos más en esa casa, varones, que entonces yo planteé esto, la violencia no tiene solo que ver con el género femenino, y en este caso, como digo, lo vimos por el embarazo, pero la violencia también se hace a los varones. El caso de Lucio es un caso puntual también, entonces no tenemos que olvidarnos. Yo pregunté, ¿qué pasa con la violencia que puede haber ejercido ese padre sobre esos 2 chicos? Y no hubo respuesta por parte de los funcionarios que estaban en esa mesa sentados. O sea, hay puntos oscuros o puntos grises en las instituciones que tienen que tener la garantía para defender estos derechos, y también en la justicia, porque si hubo denuncias previas hay algo que no está bien. Totalmente. Y siempre terminamos actuando cuando aparece un Lucio. Y la verdad que yo no quiero un Lucio para la provincia de Santa Fe. Tenemos tantos otros nombres de maltrato, no tenemos un Lucio que lleve la problemática al frente, pero no quiero un Lucio, porque si no estamos como nos pasa con las violencias de las mujeres. Cuando surge la situación que mataron a fulana, decimos, uy, che, había denuncias previas. Bueno, no estamos para eso en el Estado. No necesitamos una ley Lucio, volvemos al principio de la pregunta. Tenemos mucho para hacer y se puede hacer, y son herramientas sencillas y accesibles. Y también, como decía, no es una cuestión partidaria, sino que es una cuestión social que todos tenemos que llevar adelante.